Buenos días tengan todos. Vamos a orar, vamos a hablar con el Señor en esta mañana. Ahí donde estamos, los que estamos aquí, los que están en casa, vamos a hablar con el Señor. Padre, gracias te damos por este tiempo maravilloso que nos permite, Señor, estar en tu casa, venir a adorarte, Señor, que de eso se trata. Todo el tema es adorarte a ti, Señor, porque eres infinitamente bueno. Padre, permite que nuestros ojos vean las maravillas que hay en tu ley. Inclina nuestro corazón a tu palabra. Danos entendimiento, Señor. Pon en nuestra vida temor, Padre. Señor, tú puedes hacer eso en nuestro corazón que tiende a la idolatría, Padre, de nosotros, de nuestras vidas, de nosotros mismos. Por favor, obra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, resulta que en la década de los 60, algunos de ustedes no habían nacido, sobre todo el staff que está aquí, 60 es X. Pero en esa década de los 60, se me hace importante decirlo, los expertos en misiones o los misionólogos llegaron a la conclusión de que como había una iglesia en cada entidad, geográficamente hablando, en cada entidad había una iglesia, o en un mapa, había una lista de países y podían colocar en ese mapa y señalar, aquí hay una iglesia. Llegaron a la trágica conclusión de que la Gran Comisión ya se había completado. 1960, no tiene mucho, apenas unos 41 años, ¿no? 61 años. 61 años atrás se llegó a la conclusión dramática de que la Gran Comisión se había llevado a cabo. Así, ¿no? Pues como hay una en cada entidad, políticamente hablando, geográficamente hablando, en cada ciudad hay una iglesia, entonces la Gran Comisión se había logrado. Hasta que en 1974, en una reunión de misioneros y evangelistas en Lausana, Suiza, el llamado Ralph Winter abordó el desafío restante y declaró que la Gran Comisión estaba muy lejos de haberse completado. Él explicó sabia, hábil y prudentemente que en el original griego de Mateo 28, versículos 19 al 20, cuando dice, id y haced discípulos a todas las naciones, en el original es etnias. Y etnias son grupos. Y lejos de haber alcanzado a todas las naciones, supuestamente, él, con esa declaración y esa explicación más amplia, por supuesto, él cambió el panorama y abrió otra vez los ojos de la iglesia, hablando en términos generales, abrió los ojos de los misioneros y se dieron cuenta entonces que cada etnia, cada grupo, en cada ciudad hay que alcanzar. Cada etnia, cada lengua, cada nación, cada tribu, cada grupo en la ciudad. Y yo digo al respecto que nunca va a sobrar una iglesia y más iglesias aún en una determinada zona, debido a que hay otros grupos a los cuales hay que alcanzar. Dicho todo esto, hoy voy a hablar acerca de la misión de Dios. La misión de Dios. Y quiero llevarles primero al versículo número 13. Estoy en Hechos capítulo 20, verso número 13. Quizá no vamos a ir abarcando tantos versículos como yo quisiera, pero que el Espíritu Santo lo utilice para también abrir nuestros ojos y poder yo comunicar acerca de la misión de Dios. En el versículo 13 dice nosotros, está escribiendo el doctor Lucas, el que redacta, y dice el doctor Lucas, nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Esto de Asón nos suena como un estornudo, ¿verdad? No es ningún estornudo.
Asón es un puerto situado a 32 kilómetros de Troas. O sea que nuestra fe no es una fe a ciegas, es una fe inteligente, puedo decir. Es una fe comprobable, es una fe que uno puede decir, lo que estoy leyendo en la Biblia, puedo comprobarlo geográficamente hablando. Y si alguien tiene facultad, después de que esta cuestión de la pandemia baje, puede ir actualmente y visitar ese lugar a 32 kilómetros de Troas, lo cual significa que lo que usted tiene en sus manos es completamente verídico. No es un salto a ciegas, no es un salto al vacío, sino es una fe fundada en hechos. Pero dice entonces, nosotros, escribe Lucas, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger ahí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Bueno, leía el comentarista Matthew Henry, dice cuando yo lo leí, porque él dice que Pablo era un poco testarudo. Y luego consulté qué dice Robertson, el gran comentarista del griego del Nuevo Testamento, A.T. Robertson, y me gustó mucho mejor, comulgo más con esta manera de explicar, que en ese tiempo es la primavera, estamos hablando de la primavera, cuando Pablo tomó la decisión de ir por tierra. Aproximadamente unos 85 kilómetros tuvo que caminar Pablo. No montó su caballo, por supuesto, ni tenía su dromedario a la puerta de su casa. Él prefirió, quizás, y me gusta la idea de A.T. Robertson, me gusta la idea de que Pablo estaba, por supuesto, buscando esa soledad que un hombre de Dios necesita. A veces uno necesita la privacidad de hablar con Dios, como bien predicó Abraham, caminó Enoc con Dios. Y me gusta la idea de que Pablo, al contemplar los 85 kilómetros y caminarlos y ver la naturaleza, la obra, la palabra de Dios, de alguna manera, ¿cómo se llama? Los cielos cuentan la gloria de Dios, y ver la creación, poder él hablar con su Padre Celestial. Además que Cristo mismo buscó el desierto, buscó momentos de soledad para hablar con su Padre. Versículo 14, y la primera verdad que yo quiero comentarles, explicarles, tratar de explicarles esta mañana, es que la misión de Dios comienza en el versículo 14, o mejor dicho, todo es la misión de Dios, pero quiero comentarles que el primer punto es la agenda de Pablo recuerda a la iglesia la misión de Dios. La agenda de Pablo recuerda a la iglesia, a nosotros, a los pastores, a los miembros de la iglesia, a cada persona. La agenda que vamos a leer tiene un propósito: recordarnos la misión de Dios, recordarnos la visión, la misión de Dios. Versículo 14 al versículo 16. Acuérdense que Pablo decide. Finalmente Dios lo utiliza para tomar decisiones, y Pablo decidió irse por tierra. Pero dice la Escritura, cuando se reunió con nosotros, escribe Lucas, él sí abordó con la otra parte del liderazgo de misioneros. Dice, cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitiline. Déjeme decirle que la palabra Mitiline significa mutilado. Así se llamaba ese lugar, y era la ciudad más importante de esa famosa isla, en ese grupo de islas, mejor dicho. Y también esto usted lo puede corroborar en la geografía elemental. Así que Lucas está dando lugares exactos, lugares específicos. Es una agenda, estamos analizando finalmente una agenda, pero esa agenda tiene el propósito de recordar a la iglesia la visión, la misión de Dios. Verso 15. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío. Y Quío es una isla griega del mar Egeo que está situada al sur de la isla de Mutilado o Mitiline.
Solamente la agenda busca que nos ubiquemos en el mapa del tercer, acuérdense, estamos en el de regreso del tercer viaje misionero. Tercer viaje misionero. ¿Y qué más dice la Escritura? Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y Samos es otra isla del mar Egeo, y esta isla fue muy famosa durante los 600 años antes de Cristo, porque gobernó un hombre llamado Polícrates, llamado tirano o solitario. Y este Polícrates era tirano porque cuando él llegó al poder, ejecutó a uno de sus hermanos, a su segundo hermano, y al tercer hermano que él tenía, él lo exilió. Entonces Lucas nos da el dato donde estuvo Pablo, donde lo tomaron, detalles que son de agenda, pero son importantes. Bien, pero ¿qué más dice la Biblia? Dice acá, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, y esta ciudad también era una ciudad importante de la costa occidental del Asia Menor, frente a la isla de Samos. Esto tiene que ver entonces con hechos concretos. Es más, me llamó la atención que aún en el día de hoy, hay en el día de hoy un amarradero de barcos, o donde se amarran los barcos, aquí en Trogilio. ¿Y sabe cómo se le llama a ese lugar donde se amarran los barcos? Se le conoce como el puerto de San Pablo. En el día de hoy existe ese lugar donde Pablo, al regresar de su tercer viaje misionero, queriendo ir a Jerusalén, hay un lugar que se llama lugar de San Pablo. Puerto de San Pablo. Como aquí le llamamos puerto de San Crisanto, o Puerto Progreso, o Chelén, Celestum, para acá. Bueno, acá exactamente, geográficamente estamos viendo una agenda, pero algo nos quiere decir el Señor. Por algo se toma la molestia del Espíritu Santo de dejar que Lucas escriba estos detalles. Bueno, dice, al día siguiente llegamos a Mileto. Bueno, Mileto también existe Mileto, geográficamente hablando. Y dice la Escritura, verso 16, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés. Y utiliza un modismo en ese tiempo, si le fuese posible en Jerusalén. Si le fuese posible, lo cual significa, como nosotros decimos hoy, nada más de manera de frase, porque la mayoría no tiene conciencia de lo que dice, si Dios quiere. Esa es la misma idea que estamos leyendo acá. Si fuese posible estar en Jerusalén. Hay algo más que nos está diciendo esta agenda. Esta agenda tiene por propósito recordar a la iglesia la misión de Dios. Pero lejos de dar estos datos que pudieran parecer aburridos o tediosos para algunos, pero son importantes, la verdad es que es un gozo tener un compañerismo sano. Estamos hablando de que Pablo se encuentra con sus misioneros. Es un equipo de misioneros. Y es un gozo tener un compañerismo de este tipo, de esta naturaleza, una amistad con colegas del ministerio. No son solamente conocidos de la iglesia, no solamente son visitas de la iglesia, no solamente son miembros de la iglesia, sino tener en la iglesia un equipo de amigos, de colegas. Y esto no es fácil, pero es valioso. No es fácil tener colegas de ministerio. No es fácil tener un equipo de liderazgo tal cual,
creo que lleva años construir un liderazgo de servicio. Lleva años. Es más, puedo decirle categóricamente, de acuerdo a la agenda, categóricamente hablando, es Dios quien construye este compañerismo. Sí, yo creo que debemos ser intencionales, pero es Dios quien da esos siervos de liderazgo, esos líderes de servicio. Debemos ser intencionales, debemos procurarlo nosotros. Pero finalmente Dios es el que... Ahora, déjeme darle una aclaración. Este equipo de hombres de Dios que estamos viendo que tienen una agenda, que Lucas está diciendo, nos reunimos otra vez en Azón. Pablo se vino caminando 85 kilómetros en la primavera y nos reunimos, eran los misioneros ya, un equipo que se había formado por algunos años. Mire, no estaba, porque este es el centro, uno puede decir, pues qué padre, me llevo con tal persona, tenemos gustos afines, pero déjeme decirle que en el fondo no es la amistad. En el fondo lo que une a estos siervos ni siquiera es la amistad o que tienen empatía, que esto es importante. En el fondo es, escúchelo bien, en el fondo de esta relación de liderazgo, de servicio, en el fondo es Cristo mismo y es su gloria. Es Cristo quien hace que haya amigos de ministerio, amigos de liderazgo, amigos de equipo de trabajo en la iglesia, fuera de la iglesia, pero Dios es el centro, Cristo es el centro. La importancia no es que yo me llevo bien y mi amistad, no, el centro es Cristo. Y solo Dios puede hacer un equipo de esta naturaleza, de esta magnitud. Déjeme también comentar algo que me gustó mucho, esto lo leí. Y es importante porque yo quisiera explicarles, no he entrado en el tema, cuál es la misión de Dios, pero esta es la introducción y tengo que basarme en la agenda, porque la agenda hace que podamos recordar. Déjenme decirles que estos hermanos no estaban de vacaciones. No era un crucero donde Pablo iba a disfrutar 2 meses e irse a Europa. En nuestro contexto, yo puedo decir, no apartaron para irse a la Riviera Maya. Yo lo he dicho siempre. No estaban pensando en la Riviera Maya. Y no tiene nada de malo esto. Pero a veces la iglesia, y yo lo había dicho antes y lo voy a repetir de nuevo, creo que antes de la pandemia nosotros estábamos en la Riviera Maya espiritualmente hablando. Quizá con dolor y arrepentimiento debemos decir, es cierto, desaprovechamos todas las oportunidades, dadas las condiciones de salud. Quizás deberíamos como iglesia pedir perdón al Señor por no ser más osados y no ser llenos del Espíritu Santo, y la iglesia pudo haber detonado 100 veces más de lo que ahora es, sin exagerar. Pero este no era un crucero, era un navío de guerra espiritual. Este equipo de hombres eran soldados rasos que Antioquía había mandado primero a Pablo y se lleva a Timoteo. Y luego se había sumado un staff maravilloso de líderes siervos, que la base no era la amistad, la base era Cristo, la gloria de Cristo, la gloria de su nombre. Y eso conviene recordar, porque nuestro pecado ahora no es nuestra Riviera Maya espiritual. Nuestro pecado ahora sería hacer de nosotros un búnker seguro, un búnker. El pecado de la iglesia es acomodarse a nada más conectarnos sin una conexión espiritual verdadera y ser más cómodo. Ahora, el pecado grave de nosotros sería que no estemos conscientes que estamos en una guerra espiritualmente hablando. Todo miembro de la iglesia, todo hermano de la iglesia, los ancianos de la iglesia,
diáconos, todos debemos entender que no estamos en un tour, que no estamos rentando un barco para irnos a dar un paseo. La iglesia está en batalla. El pecado no ha cesado, la tentación menos. Entonces la iglesia no es un crucero espiritual, es un barco de guerra. Cada miembro, cada hermano bautizado es un soldado. Estamos en una batalla, nada más que tenemos la gran distinción de que Dios es el capitán. Por eso se le llama a Jehová de los ejércitos en términos militares. Quizá para nosotros no entendemos esto. Ahora, ¿qué nos habla esta agenda? Recuerda, la iglesia, este equipo de liderazgo, de servicio, no vivía en sus propios proyectos de vida. Hermanos, no nos olvidemos de esto. Nosotros tenemos nuestros proyectos de vida. Este equipo de liderazgo de servicio no tenía sus propios proyectos de vida. Ellos habían entendido la misión de Dios. Ellos habían captado la misión de Dios, el latir del corazón de Dios, el deseo de Dios, el palpitar de Dios. No estaban en un tour, no estaban de vacaciones. Ellos habían entendido que no se trata de mi proyecto de vida. Ellos vivían para los propósitos eternos. Y escúchelo bien, estamos entrando un poco en materia. Ellos habían entendido los propósitos eternos, y para eso vivían, y vivían para la gloria de Dios. Pablo dio su vida por el evangelio para la gloria de Dios. Este staff de liderazgo de servicio vivían para la gloria de Dios. Estos viajes que ustedes y yo no tenemos idea, ni la mayor remota idea de qué es en ese tiempo, sin brújula, sin motor fuera de borda. O sea, no tenemos ni idea de una embarcación. Lo pueden googlear después, el tipo de barco en el que viajaba Pablo, y prácticamente costeaban porque la única manera era a través del viento, y ahí se movían como el viento les llevaba. Pero no tenemos idea nosotros de un viaje de esa naturaleza, y con toda la carga emocional, espiritual que ellos llevaban. Pero ellos no tenían su propio proyecto de vida, realizarse como hombres, tener sus propias familias. Bueno, quizá nos preguntemos esta mañana, porque lo acabamos de leer, que Pablo quería llegar a Jerusalén. ¿Y cuál era la prisa de estar en el día de Pentecostés? Pues él quería estar en la iglesia, por supuesto. Por eso esta agenda nos habla de no perderla o entender la misión de Dios. La valía de que Pablo le importaba a la iglesia de Jerusalén. Esto es de llamar la atención. Esto es para llamarnos a nosotros la atención. Él quería estar en la iglesia madre de Jerusalén. Él quería llevar la ofrenda de los gentiles, un gesto maravilloso que une a gentiles y a judíos, una sola iglesia. 5 años antes era el dato que se tiene que estuvo quizás Pablo. 5 años no había visitado a la iglesia de Jerusalén. Hermanos míos, qué importante es que cada uno de nosotros ame a su iglesia local. Qué importante, yo se lo voy a decir, se lo voy a deletrear. Qué importante es que cada hermano, cada miembro ame a su iglesia local. Pablo era de la iglesia de Antioquía, pero reconocía a Jerusalén como una iglesia madre, de donde salió el evangelio. Yo creo los conflictos que le ha de haber venido a Pablo. Él asoló esa iglesia y ahora era el misionero. Esto yo no puedo entender. Mi lógica no la logra captar. Cómo en el capítulo 8 Saulo asolaba la iglesia, y ahora Saulo llevando la ofrenda a la iglesia que él asoló. Ama a la iglesia local. Ama a la iglesia donde eres miembro de esa iglesia.
ahora en pandemia. ¿No acaso Dios está recordando? Esta agenda nos recuerda la misión de Dios. Dios nos pone en una iglesia local, en su soberanía nos coloca para servirle. Eso tenemos que entenderlo y recordar. Dios nos coloca en la iglesia local donde somos miembros para servir en la iglesia local. No hay espectadores como pudiéramos malentender. Por eso yo decía que nuestra tentación ahora como iglesia sería estar en nuestro búnker en la casa y no servir en la iglesia y no integrarse a la iglesia y estar desconectado literal. Aunque puede uno conectarse por Face y hacer otra actividad, pero desconectado de la iglesia, de la vida de la iglesia, de la comunidad, del compañerismo, una llamada, grupos pequeños, reunión de jóvenes. Vea qué hizo Pablo. La agenda nos muestra la misión de Dios, la gloria de su nombre. La iglesia exalta el nombre de Cristo. La iglesia en comunidad pone en relieve el nombre de Cristo. Ahora, me queda a mí claro que ellos habían entendido cuál era la misión de Dios, cuál era el corazón de Dios, y yo voy a decirles en esta mañana para que la iglesia vea que esta agenda nos recuerda la misión de Dios. La misión de Dios, escúchelo bien, la misión de Dios tiene que ver con Dios mismo. La misión de Dios tiene que ver con el nombre de Jesucristo. La misión de Dios tiene que ver con la fama de Jesucristo. La misión de Dios tiene que ver con la gloria de Jesucristo. La misión de Dios tiene que ver con la soberanía de Dios, con la grandeza del Señor, con el poder del Señor. Esa es la misión de Dios. La misión de Dios tiene que ver entonces con todo el mundo. La misión de Dios tiene que ver con el hermoso, bello, precioso, hermoso nombre de Jesucristo. Lo he dicho hace un rato. ¿No acaso eso Génesis capítulo 1 versículo 28 nos dice desde el principio, hablando de Adán y Eva, les dijo, los bendijo Dios y les dijo fructificad? Vea que esta cuestión es global, porque el nombre de Cristo, el nombre de la fama de Cristo debe estar en cada etnia, cada raza, cada nación, cada pueblo, cada grupo en la ciudad debe ser alcanzado. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor, a académicos como a personas que no saben leer y escribir, a empresarios como hermanos sencillos con carencias económicas. El poder del evangelio, la misión de Dios tiene que ver con su misma fama. Y dice Génesis 1:28, y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Llenen la tierra, sojúzguenla. Aún al mismo Noé se le da una bendición similar. Capítulo 9 versículo 1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. La idea de Dios es que de toda lengua, de toda tribu, de toda nación le alabe, le adore, nos postremos ante sus pies, le rindamos pleitesía. Es toda la tierra. Génesis 12 versículo 3 dice la escritura, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las, vea que dice, todas las familias de la tierra, todas las familias, yucatecos, tabasqueños, sonerenses, todo el país.
musulmanes, los de la India, de todo el planeta. Y esta bendición es a través de Cristo, por supuesto. Isaías 49:6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero, hasta lo último de la tierra. La misión de Dios la vemos cuando envió a su Hijo Jesús al mundo para salvar a los escogidos. La misión de Dios la vemos en el mismo Señor al hablarle a la mujer samaritana. Esa barrera cultural, esa barrera de etnia, los despreciados samaritanos porque se habían mezclado con naciones gentiles, se habían casado, habían procreado. Y Él rompe esa barrera cultural de muchas maneras. Le habla a una mujer sola. Y una de las grandes verdades, escúchela bien, que nosotros tenemos en el Evangelio de Juan es Juan 4:24. Dios se lo revela a una mujer samaritana, una mujer despreciada. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran, vea cómo incluye con gracia a esta mujer. Si es la mujer que había tenido 5 maridos y con el que vivía no era su marido. Pero ella también fue vista con misericordia por Cristo y Él le revela esta gloriosa verdad. Y los que le adoran, la misión de Dios se trata de la adoración. La misión de Dios es adorar. Es que todos los pueblos, todas las tribus, todas las lenguas, las naciones, los grupos en la ciudad, todos le adoren, porque Dios tales adoradores busca. Y en verdad es necesario que adoren. Y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La misión de Dios, querida iglesia, esta agenda, entonces, este ir y venir desde Mitiline, Troas y tantos detalles que da el doctor Lucas, tiene que ver que Pablo, que el staff de liderazgo habían entendido perfectamente el corazón de Dios. Y el corazón de Dios es llevar su nombre a todas las etnias. Hay mucho por hacer, querida iglesia. La agenda de Pablo que escribe Lucas nos hace recordar la misión de Dios. No dudo que Juan capítulo 10, versículo 16 habrá retumbado, valga la expresión, lo habrá recordado varias veces Pablo, pues Cristo se lo dijo a sus discípulos: tengo otras ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Vea que dice también debo traer, y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. La misión de Dios le quedaba claro a Pablo con este equipo de misioneros. Salieron de sus iglesias locales. Habían entendido que la adoración, escúchalo bien, es lo que justifica las misiones. La misión de Dios, voy a aclarar un punto, en sí no es la obediencia. O sea, la misión de Dios no es que voy a obedecer al Señor. Eso está bien, pero hay algo por encima de la obediencia. Por encima de la obediencia está la adoración a Dios. No sé si me estoy explicando. La misión de Dios no es en sí la obediencia, lo que debo de hacer, sino la gloria de su nombre. La misión de Dios es por encima de tener misiones, que tengamos misiones. Esa no es la idea. La idea que la iglesia capture, la idea que la iglesia recuerde es el nombre de Cristo. Debe ser exaltado en todo lugar. Y eso nos mueve a tener misiones. Pero no son las misiones en sí mismas. Apocalipsis 5:9 nos recuerda lo siguiente:
Y hermanos, esto no se ha cumplido en parte. Pero ¿cuántos creen que esto se tiene que cumplir? Creen que se tiene que cumplir porque es Apocalipsis, son eventos del porvenir. Hace un rato cantábamos acá con Nicole, Carlos y Yoxan, ¿verdad? Cantábamos aquí o escuchábamos. Un día, post pandemia, y antes de pandemia, y después de pandemia, dice la Biblia, Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, y de eso se trata la misión de Dios. Ahí va la misión de Dios, escúchela bien. De esto se trata la misión de Dios. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje. ¿De qué? De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis 15, versículo 3 y versículo número 4. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras. Esa es la misión de Dios. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas, y acá está la misión de Dios, todas las naciones vendrán. Yo digo una cosa y pregunto a cada miembro de la iglesia, a cada creyente, ¿esto se va a cumplir? ¿Creemos que esto se va a cumplir? ¿Creemos que todas las naciones van a decir esto? Porque esto dice el Señor, que van a decir, grandes, maravillosas son tus obras. Dios Todopoderoso, van a decir, vamos a confesar a Cristo, Él es el Todopoderoso. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Esta es la misión de Dios. Esto se va a cumplir, como dice un maestro, sí o sí. El Salmo 117:1 nos recuerda la misión de Dios. Alabad, vean el corazón de Dios. Y esto se trata, esta agenda quiere decirle a la iglesia, hey iglesia, tú tienes una misión. Esta es tu misión, la misión de Dios. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. La losa de concreto, hablando metafóricamente, que debe caer, que debe estar sobre cada miembro de la iglesia esta mañana, debe ser inmensa. Porque si dice toda nación, esto significa Israel, Dios fuerte, comunidad de gracia, por si hay alguno conectado, si no han acabado, y Samal, esa es tu tarea. Toda etnia, todo grupo para alcanzar. Esta es tarea de nosotros. ¿Cómo oirán? La pregunta que hizo Pablo, capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo van a invocar en aquel en el cual no han creído? O sea, no podemos nosotros relajarnos de que es un barco de guerra, no es un transatlántico de turismo. ¿Cómo van a creer sin haber quien les predique? Cada miembro de la iglesia, la agenda que estamos leyendo, que hemos leído, que parece tan trivial quizás, o tan aburrida ver los kilómetros y la geografía, está diciéndole a la iglesia, hey iglesia, recuerda la misión de Dios. Y esto es para los jóvenes que están frente a mí. Y esto es para los adultos que están jubilados y para los que no están jubilados. Es un llamado a toda la iglesia. La agenda recuerda a la iglesia la misión de Dios. Y la misión de Dios es que un día de todas las naciones, toda raza, todos los pueblos, vamos a decir, ¿quién como nuestro Dios? ¿Quién no te temerá, oh Señor?
Usted está esperando, y yo, ¿verdad?, que otra vez vengan los gringos con sus camionetas, con aire acondicionado. Desde Miami vienen. Tiene años que el último misionero amigo era un anciano que vivía por Polígono, y me regaló el Strong y me regaló su Biblia en inglés con sus notas. Mi amigo, yo lo visitaba de allá. No recuerdo, o soy poco amigable con los misioneros gringos, pero no. El último, un joven con su esposa estaba por aquí, ya no está. Y vamos a esperar que iglesias americanas sigan enviando misioneros. Le toca a Israel, a estos jóvenes que están sentados aquí, a este pastor que está hablando, a usted que me está escuchando. Es la misión de Dios. La agenda llama a la iglesia. La agenda llama a la iglesia. Ella es la misión de Dios. Es el latir del corazón de Dios. Esto se va a cumplir. De esto el Señor nos está diciendo hoy. Esta es misión de Dios. Esta es la misión de Dios para Dios Fuerte. No, pues que vayan a Israel suena un poco más. No cambia. No cambia, sea chica la iglesia, sea grande la iglesia, sea como sea. Segunda verdad, la misión de Dios tiene que ver con una agenda que recuerda a la iglesia esa misión. En segundo lugar, los ancianos necesitan estar enfocados. Los ancianos necesitamos estar enfocados en la misión de Dios. La misión de Dios es su nombre, es su gloria, es lo que Él es. Verso 17. Enviando pues desde Mileto, mutilado significa, a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entender la misión de Dios, Pablo le quedaba muy claro, hace que el misionero tenga un corazón pastoral. Porque el misionero era también pastor de los misioneros y pastor de las iglesias donde estaba. Y por eso, aunque él no podía perder, digamos, había pasado como un año que había el alboroto aquel que hemos predicado en Éfeso, pero él quería llegar a Jerusalén. Sin embargo, el hecho de quedarse en ese lugar cercano, pues envía, quizá seguramente con algunos del staff. Se cree que fue Tito, pero no Tito de la Cerda, sino Tito el de la Biblia. Y manda a Tito quizás para ir a buscar a los ancianos de la iglesia. Pero tengo que hacer algunas notas aclaratorias acá, porque me parece que algunos hermanos aún de nuestras iglesias no han captado esto. En alguna noche de oración se pidió que oraran por los ancianos de la iglesia, y no me acuerdo quién, pero oraron por todos los hermanos de la tercera edad. Y muy buena la oración, Dios escuchó la oración, no me cabe la menor duda, pero no tiene que ver con los ancianos que dice la Escritura. En el original la palabra es presbíteros. Pero la idea de ancianos de la iglesia tiene que ver con madurez, cierta madurez. Pero para ir a buscar esos ancianos, cuando menos el que fue, no tenía su bicicleta, no tenía patineta, y mucho menos su carro que le esperaba afuera con aire acondicionado y unas frutas y un refresco para el camino, y no había ni siquiera circuito Colonia ni nada por el estilo. Él tuvo que ir a pie. Le llevó 2 días ir por los ancianos y otros 2 días de regreso, si es que no se quedaron a almorzar o a descansar. O sea, 2 días de camino. Pero el pastor quería hablarles porque este mensaje era muy distinto. Y hoy vamos a tocar apenas, más quiero decir de qué se trata. Pero este mensaje era de despedida.
Este mensaje es de un pastor misionero despidiendo a otros pastores, despidiendo a otros ancianos, porque la palabra anciano, pastor, obispo, tienen la misma idea. La misma idea. Es su equipo de liderazgo de servicio de Pablo. Es el mismo equipo que él había formado por la bendita gracia de Dios, que Dios, como dije al inicio, Dios forma el equipo de servicio. Tenemos que ser intencionales. Pablo hizo su parte, pero Dios había hecho la mayor parte, por supuesto. Era el equipo con el cual estuvo 3 años sirviendo. Aunque es interesante que en Tesalónica estuvo, se dice, 3 fines de semana predicando y se levanta una iglesia. Pero en este lugar 3 años de servicio discipulando. Este no fue un sermón, él llama a los ancianos de la iglesia, no de las iglesias. Aunque se cree también que otros ancianos de otras iglesias fueron. Pero la idea aquí es que eran los ancianos de la iglesia de Éfeso. A esos específicamente mandó a buscar. No toda la iglesia, porque era un mensaje para ancianos. Iba a despedirse. ¿A quién le gustan las despedidas? A mí no. Imagínense que se trate de un novio, menos, ¿verdad? Se va un novio, 10 años a estudiar, no sé, arqueología bíblica. Sería terrible para una novia, mejor que se case y se la lleve. Pero bueno, no son ideas. Pero a nadie le gustan las despedidas y este es el caso, una despedida. Y es una de las joyas que el doctor Lucas deja en este capítulo 20, versículo 17 en adelante. Porque aquí se cree, y oigan bien el dato, que hay más, literalmente cada palabra que escribe Lucas son palabras más que de Lucas de Pablo. Porque escúchelo bien, se cree que en ese tiempo la taquigrafía estaba adelantada de tal manera que el doctor Lucas escribió de manera taquigráfica, no mecanográfica. Algunos estoy hablando en lenguas. Pero es un método por el cual en ese tiempo existía. Así que Lucas, el doctor Lucas, mientras Pablo disertaba, él tomaba notas inmediatas. Era literal. Era un equipo de tecnología de alto voltaje, mega plus en ese tiempo. Pero era el doctor Lucas. Así que lo que vamos a estar leyendo la próxima semana, si Dios nos da vida, es las palabras de Pablo. Es otra joya que está en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. A veces creo que leemos de manera ligera la Biblia. Muchas veces no nos damos cuenta ni de lo que leímos en la Biblia. Lo acabamos de terminar de leer y ni siquiera sabemos que leímos. Y yo les invito a pararse un poco, a detenerse. Este texto, y lo digo por lo siguiente, este texto ha estado siglos en la Escritura, como otros muchos que abordan el tema. Pero también durante siglos se ha pasado por alto. El comentarista Matthew Henry, que fue, creo, uno de los últimos puritanos en el siglo XVII, él comentó que este uso de los ancianos en la iglesia, estoy tratando de explicar porque para algunos es nuevo, había caído en desuso. En nuestro contexto cultural, en el día de hoy, el hecho de tener ancianos o varios pastores en una iglesia es algo inusual. Y no tenemos nada de qué jactarnos porque apenas estamos comenzando nosotros. No hay nada de qué gloriarse, apenas estamos en 0 kilometraje. Ha sido la gracia de Dios. Este cambio necesita a Dios fuerte. La misión de Dios demanda a algunos pastores en la misma iglesia. La misión de Dios, el deseo de Dios es que haya varios pastores en una iglesia, en una misma iglesia.
Pero esto no es solamente un cargo dado por la iglesia, esto tiene que ser un llamado del Señor, un llamado de parte de Dios. Sé que es un tanto difícil, para mí también lo fue desde el principio. Alguien puede preguntarse ahí, los jóvenes de aquí, ¿cómo puedo saber que soy llamado por Dios? ¿Me va a venir alguna luz celestial? ¿Un ángel me va a susurrar al oído? Hey, hey, te estoy llamando. Aunque Dios tiene distintas maneras de llamar a los suyos, pero no me cabe la menor duda que tiene que ser un llamado. No es nombrar pastores por nombrar, eso es muy fácil, pero también podemos fácil destruir a la iglesia del Señor. Lo que sí sé es que cuando Dios llama es irresistible, tampoco sé cómo le va a llamar a ustedes. Pero si Dios llama para que sirvan como ancianos, como pastores en una iglesia, no puede uno resistirse. Tal es el caso de Jeremías capítulo 1, del profeta Jeremías capítulo 1 versículo 5. Y Dios le dice a Jeremías, antes que te formases, antes que fuese concebido en el vientre, te conocí. Jóvenes que me escuchan aquí en esta iglesia y los que están en casa, no se duerman, por favor. Y puede ser adultos y puede ser jubilados, incluso Dios puede llamarle a usted en la tercera edad. Nuestro hermano Tránsito Us, que tiene casi 90 años, está pastoreando una iglesia en Ceilán y está comenzando otra iglesia en un pueblo. O sea, casi 90 años y montando su moto. Eso es casi suicida, ¿verdad? Pero es un hombre muy fuerte, más o menos como al estilo el hermano Roberto y el esposo de la hermana Linda. Así de ese plomo sacan como 10 pastores Orlando en esa versión. Pero dice Dios, antes que te formase, y esta es la misión de Dios, antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses, o sea, estabas en la panza de mamá, mamá tenía un mes de embarazo y ya Dios dijo, a este que está en la panza de su mamá, yo ya lo santifiqué. Yo ya lo llamé para tal iglesia y ustedes no lo saben. Y hay acá algunos que están sentados y no saben eso. Y dicen las hermanas, las muchachas aquí, lo bueno es que yo no soy pastora. No, pero puede ser una idónea esposa quizás de un pastor. Yo no, porque son muy pobres los pastores. Una mala concepción del pastorado. Tampoco estoy diciendo que tienen que ser ricos. Pero dice la Biblia, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué. Es Dios quien llama y es irresistible. Lo que sí sé es que Dios nos predestina no solo para ser sus hijos. No solo para ser sus hijos nos tiene predestinado, sino para que sirvamos en la iglesia. Por eso la misión de Dios llama a los ancianos a estar enfocados en la misión de Dios. Pero antes de ser anciano, tú tienes que escuchar esto. Su llamamiento es irrevocable. Los dones y el llamamiento son irrevocables. No puede uno decir, ya no soy pastor. Puedes dejar a la iglesia, pero que lo que Dios te llamó, así es. Mejor no dejar a la iglesia, mejor servir en la iglesia. Uno no puede rehuir del llamado. Aunque a veces hay a quienes, como este Jonás, se fue rumbo a Tarsis, compró su boleto, Dios lo estaba llamando para ser predicador, y algunos quizás, yo puedo dar algo de mi vivencia, yo no había captado la idea de ser pastor. Yo quería hacer algo así como, conocí a un hermano que tampoco quería ser pastor, él era profesionista cristiano y predicaba, entonces me gustaba más la idea de ser profesionista, predicador, estoy mejor. No había captado la misión de Dios. Y puede haber dudas en el camino, yo lo sé. Y a varios pastores que yo conozco que están hoy por hoy como pastores de iglesias, al principio no querían ser pastores.
Pero acuérdense de Jonás, compra su boleto y de todas maneras lo traga el gran pez y de todas maneras tiene que ir. Quizá porque la vida de un pastor nos la presenta como una vida de sufrimiento y una vida de carencias, así como un voto de caridad. Pero la misión de Dios nos ayuda a entender que nuestros pensamientos están sumamente equivocados. No es lo uno ni es lo otro. Dios no nos llamó para ser millonarios en la iglesia, ni ricos, ni mucho menos. Pero teniendo sustento y abrigo, uno debe estar contento con eso. Pero no solamente los pastores, todo miembro de la iglesia. Por eso la agenda nos ubica en la misión de Dios. Por eso los ancianos y los que están en proceso en esta iglesia de Israel, proceso, no se la crean todavía. Es un proceso. Pero ¿y qué tal si Dios llama más? ¿Qué tal si Dios llama a otros para estar en otras iglesias? Ahora voy a decirles algo alentador. Si Él nos llama, nos va a capacitar. Si Él nos llama, nos va a proveer. Y otra verdad, hermanos, queridos, iglesia, Dios pone a los pastores en las iglesias. Eso es lo que dice la Escritura. No nosotros nos imponemos en una iglesia. Es verdad, las iglesias en pleno, dependiendo del Espíritu Santo. Acá no es política como en el mundo. La mentada democracia debe ser dependencia. El 50+1 debemos quitarlo de nuestro lenguaje porque no es el carácter del Nuevo Testamento. La tradición lo ha hecho, pero estoy convencido que la iglesia en pleno, guiada por el Espíritu Santo, para avalar a un pastor, para avalar a sus ancianos, para avalar a sus diáconos incluso, dependiendo del Espíritu Santo, dejándose guiar por los ancianos o los pastores. Cosas de otra naturaleza, funcionamiento de la iglesia, déjenselo a los líderes de la iglesia. No podemos forzar a tener también varios pastores en una iglesia, depende de cómo el Espíritu Santo está moviendo. Pero debemos procurar, aunque sea una iglesia pequeña, tener no solamente un pastor, orar al Señor, y si no hay, rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Pero estos ancianos deben estar calificados. Se debe cumplir con un proceso de prueba donde la iglesia observa si tienen corazón de pastor. Y aún en la pluralidad de ancianos debe haber la humildad para aceptar el liderazgo de otro anciano con más sabiduría, con más experiencia, un pastor titular que le llamamos ahora. Dicho de otra manera, quizás el más experimentado. Esto lo vemos aún en los apóstoles. Eran iguales, sí, pero ¿quién puede negar el liderazgo de Pedro? ¿Quién puede negar a luz del texto el liderazgo de Pablo en este momento? Él llama a los ancianos. Hay un liderazgo espiritual de servicio, de humildad, como lo veremos próximamente. Voy a dar algunos versículos de sustento nada más. Hechos capítulo 14, versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Déjeme decirle que esto es algo bíblico, es algo sano, es algo que debe ser, está en las Escrituras, se ha abandonado, pero hay que retomarlo, porque la iglesia tiene que estar volviendo a las Escrituras, porque es nuestra única regla de fe y de práctica. Pero dice Hechos 14, 23 que constituyen ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ancianos en cada iglesia. Ese debe ser una réplica de nuestras iglesias, y predicarlo y enseñarlo. Debe haber una pluralidad, una variedad de pastores, de ancianos que son lo mismo que obispos. Anciano tiene que ver con madurez. Obispo tiene que ver con ¿cómo se llama? Con supervisión.
Y pastor tiene que ver con alimentación. Ambos títulos tienen que ver con la misma función de pastor. Hechos capítulo 15, versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos. Hechos 15:4. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Hechos 15:22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Pero la idea central aquí es la idea bíblica de pastores, de ancianos. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar como la tarea más importante del pastor, de los predicadores, de los ancianos, enseñar y predicar. Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses, estaré de Tito, establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te demandé. Esto también demuestra, hermanos, por otro lado, la sencillez de la estructura de la iglesia. Oficialmente hablando, hay dos cargos en la Biblia oficiales de la iglesia: pastores y diáconos. Así de sencilla es la iglesia. Todos los demás son ayudas del pastor, de los ancianos, de los diáconos. Pero voy a aclararle algo también. El puesto no nos hace más importantes. Lo único es que somos más siervos. El único punto aquí es que debemos servir más a los demás. ¿Por qué se requiere un trabajo de varios pastores? Porque el trabajo es vasto. Los pastores aconsejamos, discipulamos, evangelizamos, que es la prioridad, la predicación. Pero a los ancianos se les pide cumplir ciertos estándares. Y aquí voy a mencionarlos nada más. Dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2 o versículo 1: si alguno anhela obispado. O sea, Pablo está diciendo: anhelen obispado, buena obra. Pero es necesario que el obispo, o sea, el pastor, el anciano, por eso los de Israel están en proceso, sea irreprensible. La palabra irreprensible da la idea que no hay que estar llamándole la atención al pastor a cada rato. O sea, imagínense que la iglesia tenga que estar llamando a cada rato a ese anciano, a llamarle la atención. Es irreprensible. Marido de una sola mujer. Acá hay dos corrientes. Hay una que explica que marido de una sola mujer significa un solo matrimonio, una sola vez casado. Aunque hay la otra explicación de que, y yo estoy a favor de esta también, de que si una persona conoció al Señor después de un matrimonio fallido, nueva criatura somos, y entonces la nueva criatura comienza después de conocer a Cristo, y todo lo demás es correcto. Aunque la idea bíblica es en el fondo que esté casado con una sola mujer, que tenga una esposa. Acá, marido de una sola mujer. Sobrio, obviamente, lo opuesto a estar ebrio. Entonces, y esto es muy importante, ecuánime,
que tenga todos sus sentidos plenos, contrarios a estar dominado por otros efectos de alcohol o de otro elemento que pueda influir en sus emociones o en su carácter. El texto bíblico dice que sea sobrio, prudente, decoroso, que pueda hospedar como la costumbre judía a otros hermanos, apto para enseñar. Estos son los requisitos para ser anciano, para ser obispo, para ser pastor. No es fácil el recorrido, pero si Dios llama a más para otras iglesias, para esta iglesia, amén, que así sea. Y todos debemos observar. Ahora déjeme decirle algo, porque algunos de la iglesia sí dirán, eso sí, tenemos que observar a los ancianos. Déjeme decirle algo. Los mismos requisitos del anciano, del pastor, del obispo, es para cada miembro de la iglesia. Porque todo está buscando la gloria de Dios. Porque todo está buscando que el nombre de Cristo sea exaltado. Todos estos requisitos buscan la misma gloria del Señor. No dado al vino, aquí está más que claro. Y hay algunos hermanos que les gustaría que haya versículos: no fumarás, o no pongas tu ropa tan corta. Pues no hay esos versículos. Hay los principios por supuesto, y hay cosas que no están en la Biblia. No apostarás, no está. No te vayas a, no sé, allá donde uno puede pasar toda la noche apostando. No está tal cual explícito. Pero un anciano y aún un creyente debe ir más allá de lo que no está incluso en la Escritura. Alguien puede decir que mi conocimiento me dice que no es pecado y yo lo puedo practicar y no me ha caído jamás un rayo. Pero Pablo va más allá cuando él dice que si por causa del conocimiento hago tropezar a un hermano débil, entonces me hago vegetariano. O sea, no está en la Biblia, no fumarás. No está. Pero si es que yo le voy a causar por mi conocimiento, yo sé que eso ni me da ni me quita, es cultural. En otra cultura, en Italia se practica, aquí en Yucatán no. Pero si esto, yo estoy en Yucatán. Si esto le causa un tropiezo a mi hermano débil, y eso es prudencia. Y eso se requiere en un anciano, y eso se requiere en el miembro de la iglesia. Por eso Dios llama a los ancianos a estar enfocados en la misión, porque esto nos ayuda a buscar esto, decoroso, apto para enseñar, no pendenciero, no pleitista. Imagínese a un anciano que le gusta el pleito, ¿no? Pues es que no aplica. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Esto es clave. Esto es clave para los ancianos, es clave para la iglesia, no avaro. ¿Sabe que se ha hecho una estadística que cuando a veces la gente tiene más es cuando uno da menos? Pero por encima de eso, cuando uno no entiende la misión de Dios, uno no sabe por qué hace las cosas. Y esa es la intención esta mañana. Pero ¿qué más dice la Biblia? Ya estoy finalizando, hermanos. Déjenme cerrar esta idea. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esto es muy importante. Primero es mi familia, primero tengo que saber gobernar. Mire, si no puedo pastorear a mi esposa y a mis hijos, ¿cómo voy a pastorear a 30? ¿Cómo voy a pastorear a 50? O sea, primero es en casa.
con los suyos. Esa es la prioridad. La próxima semana terminaremos este tema, pero quiero terminar mencionando dos últimas verdades. La misión de Dios para nosotros tiene un límite. Puede ser la edad, puede ser la salud y por supuesto los planes de Dios que tenga para nosotros. Este tercer viaje es un viaje final a aquellos lugares. La misión de Dios nos recuerda las oportunidades que tuvimos antes, pero nos llama a encauzarnos en las oportunidades de ahora. Un hermano llamado Charles Simeon, él hablaba que un día, ya termino con esto, la próxima semana seguiremos con este punto que falta desarrollarlo más. Pero él él esperaba llegar a sus 60 años de edad y jubilarse. Estaba muy cansado, 18 años de tanto cansancio, muy agobiado, muy cansado. Y dijo, yo anhelo si tan solo llegara a mi jubilación. Y dice la historia que cuando cumplió 60 años, al cumplir 60 años, algo pasó de la noche a la mañana. Esos 18 años de debilidad, de enfermedad, su cuerpo nuevamente entró en una fortaleza inexplicable y él dijo que los últimos años pasaría sirviendo al Señor porque entendía que Dios le había dado la jubilación y le había dado la meta de llegar a esa edad y con esas fuerzas que le vinieron que no se sabe dónde, así que los últimos años él se la pasó sirviendo con todo fervor al Señor. Es mi oración que la misión de Dios, que la agenda, que lo que está en la Biblia pueda despertar nuestra pasión por Dios, nuestra pasión por la gloria misma de nuestro Señor. Vamos a orar y terminamos este sermón. Padre, gracias te doy por ti mismo, Señor, por tu palabra. Te pido por favor que tú hables a nuestras vidas, Señor, hables a nuestros corazones, hables a nuestras mentes. Háblale a la iglesia, Padre, pon tu misión en nuestro corazón, que anhelemos que tu nombre sea exaltado en toda lengua, en toda nación, en toda tribu, usándonos a nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.